Buenas noches, mi nombre es Diego Fernando Manquillo Mosquera, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el curso de Fundamentos y Generalidades de la Investigación. El tema que voy a tratar es la deserción a nivel universitario, ¿ya? Debemos partir dentro de la problemática propuesta de la deserción. Se debe identificar y reconocer que la educación es una pieza clave en el desarrollo de los individuos, como el medio básico para su progreso y mejoramiento de su posición socioeconómica. Aún así, debemos tener en cuenta, en nuestro país, la educación superior es un servicio, no es un servicio y como tal se convierte en un negocio. Y de eso debemos partir, ya que no todas las personas podrán tener acceso a la educación si no poseen los recursos que se necesiten como tal, ¿ya? Convirtiendo así que la educación es para unos pocos privilegiados que de una u otra manera logran financiar este tipo de estudios, generando así una de las principales causas de la deserción, los problemas económicos, ¿ya? Por dinero. Esto equivale a un índice del 46,1% según las cifras del Ministerio de Educación Nacional revisadas hasta hace un año como tal. Eso nos lleva a tener en cuenta que la educación superior debería tener un costo para mejorar la calidad de ese proceso educativo y hacer gala de un producto servicio educativo competitivo, ya que mejore la dinámica del conocimiento y sus estándares y que no simplemente sea la inversión de recursos sin ningún sentido como tal, ¿ya? Eso nos lleva a que hay una rápida expansión de las características de los nuevos o de los neófitos en cuestión de estudios universitarios, ¿ya? Y simplemente se reciben por recibirlos y no se hace eh, como un trabajo más detallado a la hora de ayudarle a discernir y a manejar los programas que han elegido los jóvenes universitarios, ¿ya? Eso nos va a arrojar que hasta el 50% de los estudiantes que ingresan a un programa de educación superior logran culminarlo, el otro 50% se va quedando en el camino o se da cuenta que el programa para el cual aplicó no ha sido el más adecuado. Ya, pues desarrollando este trabajo, pues mi pretensión es rescatar los elementos que permitan contribuir al mejoramiento en las condiciones educativas de los estudiantes y disminuir la deserción estudiantil. Ya, pues lo primero que debemos reconocer en que la educación universitaria en nuestro país, pues la gente deserta mucho, aunque sí hay muchas personas que quisieran ingresar a la universidad, dentro de esos ingresos, pues hay muchos que también pues se empiezan a salir y todo radica en el que muchas veces no se piensa concienzudamente cuál es el programa al cual se va a ingresar. No se evalúa muy bien el contenido programático muchas veces porque no se cuenta con ello, con ese contenido o simplemente porque se piensa un ideal de académico totalmente diferente al que la realidad del programa después lo arroje, ¿ya? Eso genera pues una deserción debido a ese desconocimiento que se tiene con respecto a los programas que se van a estudiar. Y el otro factor pues que es también de bastante peso pues se va a generar el proceso de deserción porque no se cuentan con los recursos económicos como tal para mantener y sufragar este tipo de programas. Que hay muchos subsidios, hay muchas otras cosas en nuestro país, sí es cierto, pero muchas veces no son suficientes para ayudar a sufragar todos los gastos en los que incurra un estudiante en el proceso de estudios como tal. Muchos se tienen que desplazar de sus lugares de residencia a unos nuevos y eso va a generar un impacto como tal. Eh, Debemos precisamente evaluar esa parte ya que pues la deserción en nuestro país ha sido un fenómeno bastante grande y yo creería que podríamos subsanarlo precisamente con ayudarle a un mejor discernimiento, ya haber un paso previo antes de la universidad para poder ayudar a las personas a identificar cuál va a ser la rama a estudiar y reducir así el índice de deserción como tal que se tiene con respecto a la no buena elección de los programas educativos como tal a la hora de esa elección específica.
Con respecto a los artículos que elegí yo para el estudio, para leer y como base de referencia para poder trabajar este tema, tenemos el artículo El problema del abandono de los estudios universitarios, ¿ya? Este es un artículo que analiza la problemática creciente del índice de deserción en los estudios universitarios y que hoy por hoy es bastante alto y mayor en las instituciones educativas de América Latina como tal. Este artículo nos evidencia en los porcentajes de abandono de los estudios en universidades españolas y en otros lugares del mundo, dando como resultado una investigación en un perfil teórico que contempla la definición, las causas, los modelos explicativos y soluciones que ofrecen un panorama crítico con respecto a la enseñanza universitaria en cómo se ofrece y cómo se vende las universidades, ¿ya? Y propicia algunos aspectos que puedan ser relevantes a la hora de ejecutar los procesos educativos. El otro artículo que desarrollé en este trabajo es la deserción o autoexclusión, un análisis de las causas del abandono escolar en estudiantes de educación media superior en Sonora, en México. Es tomado de la revista electrónica de investigación educativa, y este artículo nos muestra que la deserción de los universitarios y escolares no es una decisión que se toma de forma individual, está marcada por diferentes factores contextuales que se caracterizan en este a través del análisis de unas baterías de estudios que se aplicaron, ¿ya? Y a unos estudiantes y a sus familias, ya, y miraron pues su historia escolar, los motivos de la deserción y los planes futuros como tal, y el resultado pues muestra un abandono de los estudios universitarios que se da entre el primer y el tercer semestre, y las principales razones para dejar de estudiar fueron los factores económicos y haber aprobado no haber aprobado materias y la falta de interés de muchos estudiantes a la hora de desarrollar el programa como tal. El otro artículo que trabajé fue la deserción universitaria, un caso de estudio, variables que influyen y tiempo que demanda la toma de decisiones. En este artículo se aborda el tema de la deserción desde la perspectiva de la elaboración de un modelo que permite identificar el porcentaje de abandono de los estudios superiores. Analiza el abandono y posibilita diseñar políticas que prevengan la deserción. Conocer además el riesgo que desata significativamente para un primíparo el no haber hecho una buena elección o un buen estudio del programa que va a utilizar, y trata de disminuir el índice de deserción a través de un estudio en el que se pueda mejorar la promoción de los programas y se pueda trabajar de una manera diferente. Otro artículo que trabajé fue la deserción estudiantil en educación superior a distancia y perspectivas teóricas y factores de incidencia. Ya, una de las tendencias educativas que se imponen actualmente en el modelo educativo a distancia gracias a la facilidad de las estrategias de enseñanza y aprendizaje gracias a la incorporación de las tecnologías de la información en los procesos educativos. La educación a distancia difiere del modelo tradicional ya que los cursos se caracterizan principalmente por la separación entre el alumno y el profesor. La institución educativa contempla dos dimensiones: la comunicación transaccional y la referencia a la autonomía del estudiante con respecto a los procesos educativos. Uno de los índices de deserción es pues que las personas no investigan y trabajan el proceso de modelo educativo a distancia con respecto a la virtualización y terminan desertando precisamente por la dificultad en el manejo de los medios informáticos. El último artículo que trabajé fueron las causas psicosociales de la deserción universitaria. Este artículo lo menciono ya que muestra el fenómeno que se presenta en todos los países de Latinoamérica y que puede estar supeditado a causas psicosociales. Para esto el resultado se utilizó la información acerca de las pruebas de unas baterías psicológicas que se trabajaron ya desde los grados 11 en adelante, y se identificaron aspectos como lo financiero, lo familiar, los académicos, para dar resultado y una respuesta a cuáles eran los procesos de deserción específicos en América Latina, en algunos países como Argentina, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile. ¿Ya? Muchas gracias por la atención, espero que les pueda contribuir en algo. Los artículos que propuse son muy buenos y de verdad amerita leerlos. Cualquier referencia, pues pueden encontrar mis datos en el canal para yo poderles compartir las referencias específicas de donde fueron tomados